educativos todavía no se habían inventado las cosas, podríamos comprender que sí fue un proceso de reconciliación y que también es cierto que hoy en día se le puede acusar de no haber tenido en cuenta la situación de determinadas víctimas, y que ello no es una contradicción en los términos, sino simplemente un cambio en la percepción de la realidad social, en cómo la construimos desde el presente y no la construíamos en el pasado. Pues bien, teniendo en cuenta que nos hemos situado en esta nueva era de las particularidades, ¿cómo afecta esto al derecho penal? ¿Cómo afecta esto al proceso a través del cual el Estado hace justicia ante unos comportamientos como son los terroristas, que tienen una evidente consideración delictiva? Evidentemente, a partir de los años 80 y 90, el derecho penal ha sido más sensible a la presencia de las víctimas. Ha creado dentro del propio proceso penal una serie de instrumentos para garantizar mejor la visibilidad de las víctimas, su reparación, para que el proceso penal mismo no sea una forma de revictimización, como era en muchos casos. Es decir, se les ha tenido en cuenta. Por otra parte, el Estado de Derecho se ha asumido como propias, como debe ser, lo que son las denominadas políticas del reconocimiento. La víctima de un delito terrorista ha sido, en cierto sentido, excluida de la sociedad. Se ha intentado borrar su presencia de la sociedad, y además con una finalidad meramente instrumental, pues porque el delito no era tanto motivado en un odio hacia ellas, sino en un odio hacia lo que representaban. Pues bien, el Estado de Derecho ha asumido, como es lógico, dentro de lo que son políticas de reconocimiento, una política de hacer de nuevo visible a la víctima, de colocarla en el lugar que corresponde, de reinstalarla en la sociedad de donde fue excluida violentamente a través de un proceso de humillación. Aunque en esta materia también hay que ser realistas y limitado en las posibilidades de lo que el Estado de Derecho puede hacer. El reconocimiento de las víctimas es ante todo y sobre todo un reconocimiento social, procede de la sociedad. El Estado, el poder público, no puede hacer aquello que la sociedad no quiera hacer o no haga efectivamente. Y en Euskadi esta diferencia creo que es especialmente notable y sangrante, en cierto sentido. Una cosa es lo que hace el poder público y otra cosa es el reconocimiento social, que hoy por hoy yo diría que en Euskadi gran parte de la sociedad tiene mucha más facilidad para reconocer, reinsertar a los victimarios que a las propias víctimas. Bien, esta es la reacción en la que estamos inmersos en general en Occidente a la nueva realidad epocal conceptual de las víctimas. Pero no quiero ocultar que hay una propuesta más radical que la que he descrito hasta ahora, y es la de crear o entender que se ha creado o se está creando un nuevo derecho penal, es decir, una nueva forma de ver la justicia, que es la denominada, el profesor Reyes Mate lo ha apuntado, el derecho penal restaurativo, reparador, o la justicia debida a las víctimas, que consiste en, digamos, introducir un giro total en la comprensión de lo que es el hacer justicia, jurisprudencia estatal, y entender que delito es, ante todo y sobre todo, un hecho culpable y responsable que rompe, que daña, que perjudica una realidad social al causar daño a una persona, y que la función del derecho penal es, ante todo y sobre todo, la de restaurar, reparar ese tejido social, esa realidad social que existía antes de que el delincuente se inmiscuyera en ella violentamente, repararla, sobre todo atendiendo a la víctima. La justicia, en este nuevo enfoque, deja de ser la justicia que aplica el Estado punitivo desde, digamos, su lejanía, desde la abstracción de la norma, y pasa a ser la justicia que se debe a las víctimas, porque a ellas se les debe esa reparación. En este nuevo modelo se privilegia, antes que las funciones punitivas o preventivas clásicas de la justicia,
se privilegia la recomposición del tejido social y personal dañado por el delito, y esta recomposición se entiende que deben hacerla fundamentalmente las víctimas y los victimarios a través de un proceso social complejo de reconciliación que estaría mediado, arbitrado a distancia, lógicamente por los poderes públicos, pero que fundamentalmente el recomponer ese tejido social es un proceso que deben desarrollar víctimas y victimarios. Este es un enfoque que tiene pleno sentido y correspondencia dentro de otro que ha surgido relativamente al mismo tiempo, que es la justicia transicional, es decir, la justicia necesaria en aquellas sociedades y países en los que se ha producido una transición de situaciones de violencia generalizada, guerra civil o predemocracia, a unas nuevas en las cuales había bandos enfrentados y en las cuales es donde más se han aplicado los esquemas de esta justicia restaurativa. ¿Qué se puede decir? En esta justicia restaurativa, desde luego, es donde términos y conceptos tan oídos por nosotros, los vascos, todos los días, en la cháchara diaria con que los medios nos armonizan la existencia, términos como perdón, remordimiento, arrepentimiento, reconciliación, etcétera, tienen pleno sentido en este nuevo modelo de justicia. ¿Qué se puede decir hoy en día sobre esta propuesta teórica y práctica de nueva comprensión de lo que es la justicia o nueva comprensión de lo que es hacer justicia en un Estado de Derecho? Desde un punto de vista general, yo diría que la mayor parte de la dogmática penal se muestra refractaria a asumirla con esa generalidad, porque entiende que a través de ella se produciría probablemente una cierta reprivatización o feudalización del derecho penal, porque podría verse el derecho penal de nuevo como algo que ciertos grupos utilizan contra otros grupos, o como una relación fundamentalmente particular entre víctimas y victimarios, y el Estado de Derecho tendría entonces que renunciar a su papel propio como árbitro de la situación. Hay una negativa general por parte de la dogmática penal a admitir este nuevo concepto. No parece admisible que la justicia pase a ser considerada sin más como un derecho de las víctimas, un derecho subjetivo. La justicia, el hacer justicia a las violaciones que se cometen en el ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho, no es un derecho subjetivo de nadie, ni de las víctimas ni de los ciudadanos, es derecho objetivo. Es el propio Estado de Derecho, que por un lado es Estado, pero por otro es derecho, el que como realidad innegable tiene que aplicar la justicia. En un sentido retórico general, sí se puede decir que las víctimas son acreedoras de justicia, pero solo en un sentido retórico, no en un sentido jurídico propio. Por otra parte, las nociones tan utilizadas de reconciliación, perdón, arrepentimiento, que todas ellas con una acusada impronta de origen religioso, son muy difíciles, por no decir imposibles, de encajar en un Estado de Derecho consolidado. Una cosa es aquellos procesos históricos de sociedades en transición que salían de un no Estado de Derecho para llegar a un Estado de Derecho y salían de una situación, por decirlo así, de guerra civil o de injusticia generalizada o de abuso, en los cuales todos estos términos, no lo discuto, podrán tener alguna aplicación. Pero cuando el delito ha tenido lugar en un Estado de Derecho vigente, existente y razonablemente perfecto, hablar de procesos de perdón, arrepentimiento, reconciliación es prácticamente imposible, a no ser que queremos violentar las limitaciones más evidentes, en primer lugar, de lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede entrar en la conciencia de los ciudadanos, ni en sus motivaciones, ni en su psicología, ni en su humanidad íntima. El Estado de Derecho regula conductas y, por tanto, intenta obtener que exista una paz jurídica, una convivencia en su seno, pero no puede regular sin entrar en un abuso, no puede intentar regular directamente intenciones, conciencias, emociones o procesos puramente internos. El derecho no se ocupa de las conciencias, sino de los actos. Aparte de esta consideración general, y viniendo un poco más a nuestro caso concreto, habría que decir además que la idea de reconciliación, cuando se aplica a procesos de
victimación terrorista puede incluso sugerir que hay dos partes que deben ponerse de acuerdo o reconciliarse o llegar a algún tipo de acuerdo. Es decir, puede generar la idea de que hay una especie de equidistancia. No se sabe muy bien entre quién, entre víctimas o victimarios o entre todo el Estado de Derecho y los victimarios. Ideas que son prácticamente realmente para mí un desvarío, un error. No existe posibilidad de equidistancia entre el Estado de Derecho y los delincuentes, sino que hay un Estado de Derecho y unos delincuentes que están en otra situación y no hay nada que reconciliar entre ellos. La reconciliación tendría que ser simétrica o asimétrica, como ha estudiado el profesor Álvaro Bilbao. Simétrica, es decir, ambas partes deberían moverse más o menos los mismos pasos para alcanzar un punto de encuentro, o sería asimétrica, es decir, que unos tienen que moverse mucho y otros muy poco, quizá nada. La reconciliación, incluso yo pensando, preparando esta conferencia, pensando en ideas más religiosas, efectivamente, la reconciliación tiene que ser bilateral, porque realmente en el lenguaje incluso y en la religión, la reconciliación se emplea muchas veces como un término exclusivamente unilateral. Se reconcilió con Dios, se reconcilió con la comunidad de los creyentes, es decir, como algo que implica exclusivamente la modificación de una. No hay dos partes, solo hay una que se reconcilia, porque asume los valores de la otra que no se ha movido de donde estaba. Si es así, si entendemos la reconciliación de esta forma, bien, entonces estaremos hablando de algo que el derecho llama reinserción. Reinserción social es aquella persona que después de un delito se vuelve a integrar en la sociedad porque asume los valores sociales que constituyen esa sociedad. Y por otra parte, y esto me parece fundamental tenerlo en cuenta, es evidente la facilidad con que nuestra realidad concreta aquí y ahora, toda esta terminología muy noble, sin duda, de reconciliación, arrepentimiento, etcétera, está siendo auténticamente manipulada por determinados partes o intereses para intentar pasar página a este directo y para incluso convertir a las víctimas que no quieran entrar en esa reconciliación pasapáginas rápida en una especie de personas rencorosas. Son el símbolo del rencor porque no quieren reconciliarse, con lo cual de alguna forma se les vuelve a excluir de la sociedad. Antes se les excluyó por el delito terrorista, ahora se les excluye porque son tan rencorosas que no quieren entrar en un proceso de reconciliación. Bien, dicho lo anterior, y ya casi para terminar, como puede verse en nuestra opinión, en el núcleo de eso que llamamos hacer justicia en un Estado de Derecho, el papel de las víctimas sigue siendo no un papel protagonista, no un papel principal, sino un papel ciertamente secundario. El escenario principal de lo que es hacer justicia se desarrolla entre el Estado, la comunidad y el delincuente, con derechos y obligaciones para ambas partes. Las víctimas son acreedoras a la reparación de su daño, pero esta reparación no puede conllevar exigencias para con el delincuente o el victimario que excedan de los marcos y límites de la actuación del propio Estado, marcos que son externos. El Estado no persigue la reconciliación dentro de la sociedad, persigue la convivencia, que es algo relativamente mucho más modesto, mucho más humilde, pero también más factible, porque la reconciliación puede ser algo que por afectar a posturas personales, internas, psicológicas, ideológicas, sea prácticamente imposible. El Estado no busca la armonía entre sus ciudadanos, busca la convivencia en el respeto a unos valores básicos. Otra cosa es que el Estado de Derecho pueda fomentar, a través de políticas de mediación, de fomento, pueda fomentar que en el seno de la sociedad esos procesos de mayor armonía lleguen a existir, pero no es un fin primario ni las normas jurídicas pueden estar encaminadas a ello. Ahora bien, hay un punto esencial que sí es conveniente tener en cuenta. Como dice el profesor Garzón Valdés, todo terrorista es un delincuente, pero no todo delincuente es un terrorista.
Y con ello quiere decir una cosa muy evidente: el terrorista es un delincuente de una clase muy especial. Es un delincuente que, además del daño concreto